En muchas aventuras gráficas, la ciudad no es el lugar donde ocurre la historia, es la historia. Y aprender a moverte por ella no consiste en encontrar la salida, sino en entender por qué el laberinto está construido así. Hay una diferencia fundamental entre un juego que transcurre en una ciudad y un juego cuya ciudad es, en sí misma, el juego. En la aventura gráfica, cuando esto funciona de verdad, la ciudad deja de ser un telón de fondo. Deja de ser un decorado por el que pasamos de camino a otra cosa y pasa a ser algo mucho más complejo. Un personaje más, pero también una estructura narrativa. Un sistema que organiza qué puedes saber, cuándo puedes saberlo y, quizá lo más importante, qué cosas no deberías estar mirando todavía. Aquí aparece la idea central de todo este recorrido, la ciudad como laberinto narrativo. Y es importante aclarar esto desde el principio. No estamos hablando únicamente de un laberinto espacial. No va de perderse por callejones ni de memorizar mapas. El laberinto urbano en estas aventuras es otra cosa. Es un entramado de reglas, permisos, códigos sociales, burocracia y memoria. Por eso este tema encaja tan bien con las aventuras gráficas, porque es un género que te entrena en una acción muy concreta y muy poco espectacular: leer. Leer objetos, leer rostros, leer silencios, leer espacios. Imagina que entras por primera vez en una ciudad de aventura gráfica. Todavía no sabes si va a ser noir, cyberpunk o una distopía fría. No conoces sus reglas ni sus peligros. Pero hay algo que notas de inmediato: un aire extraño, un ruido de fondo, una sensación difícil de explicar. Como si la ciudad te estuviera observando antes de que tú empieces a observarla. Y ahí empieza todo, porque la ciudad moderna, la ciudad real, la histórica, siempre ha tenido esa doble cara. Por un lado es promesa de libertad, movimiento, anonimato, mezcla, oportunidades. Por otro, genera una sospecha constante, una intuición incómoda de que el sistema es mucho más grande que tú, de que hay fuerzas operando a una escala que no controlas. Kafka entendió esto antes que muchos. En Kafka, el laberinto no es el callejón oscuro ni la puerta secreta, no es la niebla ni el misterio visual, es algo mucho más cotidiano y mucho más cruel. La ventanilla, el formulario, el sello, el "vuelva usted mañana". ¡Oh, no! No importa lo lejos que esté un lugar en términos físicos, lo que importa es lo lejos que estés tú del permiso necesario para llegar hasta él. Ir del punto A al punto B significa enfrentarse a una red invisible de intermediarios que ejercen poder sobre ti. Y eso en una aventura gráfica urbana lo has vivido 1000 veces. Piensa en Union City, la megalópolis vertical de Beneath Steel Sky. Allí la arquitectura misma es burocracia. Pero hay algo especialmente perverso en cómo funciona esa ciudad. La jerarquía espacial está invertida. Los pobres viven arriba, hacinados en torres gigantes que se pierden en las nubes tóxicas, mientras que los ricos se refugian abajo, protegidos de la contaminación en niveles subterráneos de lujo. No estás bloqueado por un muro físico, estás bloqueado por un sistema que decide quién puede atravesar cada frontera. El laberinto no es espacial, es social, es administrativo. La ciudad te obliga a aprender su idioma antes de dejarte avanzar. Con Orwell el tono cambia, porque aquí la ciudad ya no es solo incomprensible, es abiertamente disciplinaria. El espacio urbano está diseñado para recordarte constantemente quién manda. La vigilancia no es un elemento más del decorado, es una forma de respirar, una condición permanente de la vida cotidiana. Esta sensación se ha convertido casi en la firma de muchas aventuras gráficas urbanas. En cuanto aparecen cámaras, altavoces, controles de acceso, credenciales o bases de datos, la ciudad deja de ser neutral y empieza a funcionar como una ideología hecha espacio. En Technobabylon, por ejemplo, la ciudad de Newton no parece un lugar donde simplemente ocurren cosas. Es un sistema con nervios, con procedimientos, con autoridades invisibles. La IA central no solo vigila, piensa por ti, decide por ti, te conoce mejor de lo que tú te conoces. No es una ciudad en el sentido tradicional, sino un modelo de control que se expresa a través de calles, puertas y protocolos. Algo muy parecido ocurre en The Moment of Silence. Aquí la distopía no se construye con grandes gestos ni con imágenes espectaculares, sino con una idea inquietante, que la vida cotidiana ya es, de por sí, un trámite supervisado. Y luego aparece Ballard, que da un paso más allá.
Con Ballard, la ciudad deja de ser solo un sistema externo y se vuelve algo íntimo, casi mental. Su gran aportación es sugerir que la arquitectura y la tecnología no solo organizan el espacio, sino que modifican la psicología, que las autopistas, los edificios y las infraestructuras no son escenarios neutrales, sino estados emocionales. En la aventura gráfica, esto se nota cuando el diseño urbano empieza a deformarte por dentro, cuando la ciudad no solo te bloquea, sino que te contagia. En Norco no hace falta que nadie te explique nada de forma explícita. El entorno industrial ya está narrando un trauma, una herida familiar, una vida condicionada por un paisaje tóxico. La ciudad no es un lugar donde pasan cosas, es una cosa que te pasa a ti. Cada refinería abandonada, cada casa familiar se cae a pedazos. Cada conversación con quienes se quedaron atrás respira como un recuerdo que duele. Desde el cine esta idea se vuelve todavía más clara. El noir convierte la ciudad en una moralidad oscura, noche, corrupción, fragmentos. Una ciudad que funciona como trampa elegante, donde no siempre está claro dónde termina la calle y empieza el crimen. En muchas aventuras detectivescas esta lógica está calcada. En Blade Runner, por ejemplo, la ciudad no se construye para ser explorada de forma libre, sino para ser sospechada. Los Ángeles se organiza en nodos muy concretos: comisarías, mercados, bares, apartamentos. Cada desplazamiento es una hipótesis nueva, y la ciudad nunca se presenta como un todo completo. Ese no estar completa es parte de su poder. Te hace sentir que siempre hay algo fuera de plano. En Tex Murphy, la ciudad decadente funciona como un archivo de ruinas. Cada visita a un bar destartalado, cada conversación en un edificio medio abandonado, añade una capa más de contexto. El pasado no desaparece, se acumula. Pero el noir se queda corto cuando llega el cyberpunk, porque el cyberpunk no quiere solo una ciudad oscura, quiere una ciudad saturada. Quiere que el laberinto no sea únicamente espacial, sino también sensorial y cognitivo. Ruido, anuncios, estímulo constante, identidad fragmentada y diluida entre protocolos. En el cyberpunk el laberinto se vuelve doble: calle y red. La ciudad es un gran organismo mecánico donde sus habitantes son meras prótesis. Y por eso funciona también en aventuras como Virtuaverse o Gemini Rue, donde la ciudad ya no es solo un mapa físico, sino una red de información, permisos e identidades superpuestas. Hay un momento muy reconocible en muchas aventuras gráficas urbanas. Un momento en el que ya no te sientes completamente perdido, pero tampoco cómodo. No sabes todavía todo lo que hay que saber, pero empiezas a intuir cómo funciona la ciudad. ¡Eureka! ¿Qué calles son seguras? ¿Qué barrios conviene evitar? ¿A quién es mejor hablar primero? ¿Y a quién no mirar demasiado tiempo? Ese momento es clave, porque ahí la ciudad deja de ser simplemente espacio y empieza a funcionar como una mecánica aprendida. Un sistema que no se explica nunca de forma directa, sino que se aprende viviéndolo. El jugador no recibe un manual sobre cómo funciona la ciudad se deja entender poco a poco, a base de ensayo y error, de conversaciones incompletas, de bloqueos que no siempre son evidentes. En muchas aventuras, cuando no puedes avanzar, no es porque te falte la llave o un objeto, es porque no cumples una condición social, narrativa o simbólica. El bloqueo no es físico, es estructural. En Beneath Steel Sky, por ejemplo, el urbanismo es jerarquía pura. No perteneces al nivel adecuado de la ciudad, y eso condiciona todo lo demás. La ciudad está diseñada para que ciertas personas no suban nunca, y el jugador tiene que aprender a romper esa lógica desde dentro. Pero hay otros casos donde el bloqueo es más cotidiano, y por eso mismo más inquietante. En The Shiva, la ciudad no es enorme ni futurista, es reconocible, casi doméstica. Y aún así, el laberinto existe. Lo marcan la comunidad, la religión, la culpa, las expectativas sociales. No puedes ir a ciertos sitios ni hacer determinadas preguntas sin consecuencias morales. La ciudad funciona como una red ética, y cada paso que das resuena en múltiples direcciones. Algo parecido ocurre en Gabriel Knight, Sins of the Fathers. Nueva Orleans no se recorre como un mapa turístico, sino como un sistema cultural. Hay lugares que solo cobran sentido cuando entiendes el vudú, la historia y los rituales. El laberinto no es espacial, es simbólico. Avanzas cuando aprendes a leer el lenguaje profundo de la ciudad, esos códigos que llevan siglos ahí pero que nadie te va a explicar directamente.
Otro rasgo esencial del laberinto urbano es que nadie posee la visión completa. Cada personaje conoce solo una parte, cada barrio guarda su versión, cada institución protege su propio relato. En Blade Runner, esta fragmentación es total. Las pistas se contradicen, las versiones no encajan del todo y el jugador tiene que aceptar que nunca tendrá el mapa completo. Las decisiones se toman sin certeza y esa incertidumbre no es un fallo del diseño, es parte central de la experiencia. Este mecanismo aparece también en aventuras menos citadas. En Police Quest 4, la ciudad se entiende a través de procedimientos policiales, informes y rutinas. El laberinto urbano es administrativo y profesional. Sabes cosas porque ocupas un rol concreto dentro del sistema, no porque explores libremente. Tu posición institucional te da acceso a cierta información, pero también te ciega frente a otra. En la saga Blackwell, Nueva York se construye como una superposición de historias personales. No hay una ciudad objetiva, sino capas de tragedias, recuerdos y secretos. Cada caso que investiga Rosangela Blackwell es como retirar una capa más de esa cebolla urbana, sabiendo que debajo siempre habrá otra historia esperando. Unbound amplifica esta idea. La ciudad se convierte en una red de casos conectados a barrios, comunidades y heridas distintas. Avanzas no cuando desbloqueas zonas, sino cuando eliges qué versión del mundo quieres escuchar. Y cada elección reorganiza tu comprensión del conjunto. Una de las grandes ventajas de la aventura gráfica es que puede mostrar jerarquías sin explicarlas. La arquitectura, la iluminación, el nivel de limpieza, el ruido ambiental, todo habla, todo comunica. En Dreamweb, la ciudad es sucia, opresiva, casi enfermiza. El laberinto no está hecho de caminos, sino de paranoia. Cada localización parece diseñada para recordarte que algo va mal, incluso antes de que entiendas exactamente qué. En Rise of the Dragon, la ciudad cyberpunk se organiza visualmente por estatus. Clubes exclusivos llenos de neones brillantes, callejones hundidos en sombras, edificios corporativos que se elevan como catedrales del poder. El jugador aprende rápidamente qué espacios son de poder y cuáles son de supervivencia simplemente observando. En Whispers of a Machine, en cambio, el orden urbano es aséptico. Todo parece limpio, contenido, razonable. Y precisamente por eso resulta inquietante. La ciudad no te grita que te controla, te lo susurra con normas, protocolos y silencios. Es un lugar donde nadie alza la voz, pero todos están siendo medidos constantemente. Una coreografía cotidiana donde la improvisación no se contempla. El urbanismo en estos juegos no es neutral, sino ideológico. Hay aventuras donde el laberinto urbano se interioriza tanto que deja de sentirse como obstáculo y se convierte en rutina. En Nightcall, ese juego a medio camino entre simulador y novela visual, París se convierte en un mapa nocturno de conversaciones. El laberinto no es espacial, sino temporal. Horarios, trayectos, encuentros fugaces. Aprendes la ciudad escuchándola. Cada pasajero que sube al taxi aporta un fragmento distinto del espacio urbano. Y al final de la noche, el mapa mental que has construido no está hecho de calles, sino de vidas. Aprender la ciudad es sobrevivir en ella, y ese aprendizaje es la mecánica central en el laberinto urbano. Me temo que no es posible. No. Necesitas estar suscrito. ¡Venga ya, hombre! Cuando observas con atención las ciudades de muchas aventuras gráficas, aparece algo curioso. No todas te atrapan de la misma manera. Algunas te aplastan con su orden, otras te confunden con capas de relato superpuestas, otras te saturan hasta diluir tu identidad, y otras te duelen, porque parecen hechas de recuerdo y abandono. No son solo ambientaciones, son modelos de ciudad reconocibles, con raíces profundas en la historia cultural. La ciudad máquina, orden y control. Hay ciudades de aventura gráfica que no parecen vivas, funcionan. Todo en ellas da la sensación de haber sido planificado. Circulación, jerarquías, accesos, comportamientos... no crecen de forma orgánica, se diseñan. Y tú no te mueves por calles, sino por protocolos. Este modelo conecta directamente con la tradición del urbanismo moderno racionalista. Piensa en Le Corbusier y su idea de la ciudad como máquina de habitar. Zonificación estricta, separación de funciones, eficiencia, control del flujo, o en los grandes planes urbanísticos del siglo XX.
donde el orden se impone desde arriba con la promesa de progreso, y el precio suele ser la pérdida de lo humano. Desde Le Corbusier hasta Beneath Steel Sky, la ciudad se presenta como sistema. En este juego, Union City es un sistema cerrado y estratificado. El ascensor no es solo transporte, es frontera de clase. Cada puerta bloqueada es una afirmación política. La ciudad no te pregunta quién eres, te lo asigna. Beyond a Steel Sky reinterpreta esa lógica en clave contemporánea. Los barrios funcionan como comportamientos, los ciudadanos se reducen a patrones de comportamiento y la ciudad se entiende como un algoritmo que optimiza la vida incluso cuando la deshumaniza. En Technobabylon, la ciudad máquina da un paso más. Ya no es solo planificación urbana, es infraestructura digital. Newton funciona como un organismo gobernado por sistemas, datos y una autoridad central que lo ve todo. Aquí el laberinto se convierte en una red de permisos e identidades, y la base de datos puede ser más real que la calle. La ciudad archivo, memoria y capas de relato. Si la ciudad máquina nace del orden, la ciudad archivo nace de la acumulación. No está diseñada de una vez, está hecha de restos, decisiones pasadas y errores no resueltos. Aquí el laberinto no se impone por control, sino por superposición. Este modelo conecta con la ciudad europea histórica, la ciudad medieval y preindustrial, donde las calles no siguen un plan claro, donde cada barrio cuenta una historia distinta. Pero también con el París del siglo XIX, transformado por Haussmann, grandes ejes visibles sobre un entramado antiguo que no desaparece, solo se oculta. Incluso en una aventura tan aparentemente clásica como Broken Sword, París funciona como un laberinto implícito. Plazas, cafés, museos conectados por una lógica histórica subterránea. La ciudad es legible en superficie, pero solo se abre de verdad cuando entiendes su pasado. Tex Murphy convierte esa lógica en arqueología urbana. Los espacios parecen reliquias de un futuro que nunca llegó. El pasado no desaparece, persiste. En Gabriel Knight, Nueva Orleans funciona como un palimpsesto cultural. Rituales, tradiciones, secretos históricos. La ciudad no se abre cuando encuentras el camino correcto, sino cuando entiendes qué historia estás pisando. La ciudad red, saturación e identidad. Hay un tercer modelo donde el problema ya no es el orden o el pasado, sino el exceso. Demasiada información, demasiadas capas, demasiadas identidades superpuestas. Aquí el laberinto es cognitivo. En Gemini Rue, la identidad es frágil, editable, borrable. El problema no es dónde estás, sino qué saben de ti. En Snatcher, la paranoia es ontológica. La ciudad se convierte en un espacio donde ya no es seguro ser quien crees ser. En este tipo de ciudad, la vigilancia no necesita mostrarse, basta con sentirla. El panóptico descrito por Foucault funciona incluso mejor cuando no ves la cámara. La ciudad red no te encierra, te disuelve. La ciudad ruina, memoria y duelo. Por último, está la ciudad que ya no promete nada, la ciudad que ha fallado. Aquí el laberinto no es funcional, es emocional. En Norco recorres un paisaje postindustrial hecho de refinerías abandonadas, suburbios que se caen a pedazos y casas familiares vacías. La ciudad no es un sistema que descifrar, sino un cuerpo herido que se recorre como un recuerdo. En The Longest Journey, la ciudad de Stark representa una modernidad agotada. Todo funciona, pero nada significa. Y en Dreamfall, esa sensación se transforma en inestabilidad permanente. En la saga Myst, nos enfrentamos a la caída de una antigua y poderosa civilización subterránea, los Dunny. Los puzzles ambientales son el rito de paso para vislumbrar algunos retazos de aquella cultura, preservada en parte por el legado de Atrus. La ciudad ruina no te pide que la entiendas, te pide que la recuerdes. Hay algo muy revelador en muchas aventuras gráficas urbanas. No empiezan con una misión épica, empiezan con una rutina, con un problema menor, con una vida ya en marcha. Cuando el jugador toma el control, la ciudad no le espera, ya estaba ahí. Eso cambia por completo su posición. No eres un conquistador del espacio urbano, no llegas a imponer orden. Llegas tarde, con información incompleta y con la sensación de que la ciudad tiene memoria, aunque tú todavía no la compartas. Habitar significa adaptarse, no vencer. En The Shiva, la ciudad funciona como un marco ético. Cada conversación es una negociación moral. En la saga Blackwell, Nueva York no se conquista, se atraviesa ayudando a otros a cerrar heridas. En Nightcall no salvas la ciudad, la escuchas. En Police Quest, tu rol institucional te define antes de que actúes.
Tu placa abre puertas, pero también te cierra otras. El héroe clásico desaparece, queda el individuo ordinario. Y el verdadero aprendizaje no es dominar la ciudad, sino aprender a moverse entre sus grietas. Después de atravesar todas estas ciudades, máquinas, archivos, redes y ruinas, hay algo que empieza a quedar claro. En la aventura gráfica la ciudad no es un escenario que se agota cuando lo recorres, es un texto. Y como todo buen texto, no se deja leer de una sola vez. Al principio solo ves la superficie, luego empiezas a notar patrones, y finalmente entiendes algo inquietante. La ciudad te ha estado enseñando cómo pensar desde el primer momento. Ese es el verdadero laberinto narrativo, no uno que se resuelve encontrando la salida, sino uno que se completa cuando comprendes por qué fue construido así. La aventura gráfica no te ofrece dominio ni velocidad, te ofrece tiempo, repetición y atención. Te obliga a volver a los mismos lugares con una mirada distinta. Y por eso es un medio privilegiado para hablar de la ciudad moderna, que funciona exactamente igual. Cuando el juego termina, ocurre algo curioso. Empiezas a mirar tu propia ciudad de otra forma. Te fijas en qué espacios invitan a quedarse y cuáles expulsan. En qué recorridos repites sin pensar. En qué puertas parecen abiertas pero no lo están para todo el mundo. Ahí es donde la aventura gráfica demuestra que su ciudad nunca fue solo un escenario. Fue un ensayo interactivo sobre cómo vivimos juntos. Y quizá por eso, cuando una aventura urbana está bien escrita, no te deja la satisfacción de haber vencido al laberinto, te deja algo más incómodo y más valioso: la sensación de haber aprendido a leerlo. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle al like, suscribirte si no lo has hecho ya y de compartir este contenido con amigos y conocidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la solución está en los detalles.